Bueno, les decía que sí, en efecto ya vamos avanzando, estamos mediando nuestra asignatura ya hacia el 50% final. A partir de ahora nos quedan solamente 4 unidades para desarrollar desde aquí hasta el final. Así que mientras vayamos dictando las clases, si ustedes tengan dudas, por favor avisen, entonces las vamos zanjando permanentemente. ¿Estamos de acuerdo? La temática va a ser la misma con la que veníamos desarrollando hasta ahora y que les había mencionado al inicio de nuestras clases, el primer día de clases presenciales. Yo expongo y ustedes, por favor, pregunten. Hay mucho en estos días de qué hablar, muchas revueltas sociales. No tienen caca. ¿Perdón? Digo, no tienen huevo. ¿Qué dices? No entendí. Mercedes, ¿qué me quieres decir? No, perdón, estaba prendido mi... Lo siento, continúa nomás, profe. No, no te preocupes, está bien. Bueno, entonces, atendiendo a todas las revueltas sociales que hay en estos días en función al coronavirus, así que hay bastante para conversar y debatir también en otros ámbitos. La primera sección vamos a hablar netamente sobre teoría y luego vamos a conversar un poco más sobre opinión. ¿Les parece? Profe, justo que mencionaste así otros, o sea, en el tema de otros también, justo la semana pasada sucedió que el policía se paró por George Floyd. Sí, Seguro que totalmente. ya has escuchado. Sí, por supuesto. Ese es el tema central en estos días. Y miren la importancia que tiene una circunstancia como esa a nivel social, que el país más poderoso del mundo está, ¿quién iba a decir? Muy parecido a Venezuela. Lo siento, lo tenía que decir. ¿Verdad? ¿Quién iba a decir? Pero miren que estamos hablando otra vez de cuestiones que ponen en el tapete aspectos que se suponía que ya estaban superados, como el racismo, como que exista tanta desigualdad eh, por la raza, por una condición social. Se suponía que ya habíamos zanjado lo que es el abuso de la policía ante las circunstancias que ellos tienen que llevar a cabo, ¿no? En el ejercicio de su función, y sin embargo todavía estamos en esta condición que nos lleva a lo más bajo del ser humano otra vez. Imagínense, matar por cuestión de raza. Superamos la esclavitud hace más de 200 años, guerras civiles para el afianzamiento de los derechos de las personas, y sin embargo todavía estamos en esta misma condición. ¿Les parece? Dios. Bueno, al final yo no me opiné y ustedes no dijeron nada. Dios mío, no les quiero condicionar. ¿Alguien quiere decir algo antes de empezar? Mauricio, ¿ya puedes hablar? No, ¿verdad? ¿Quién va a decir algo? ¿Augusto? Yo una cosa nomás tengo que decir, las vidas negras importan. Por supuesto. Porque lo que los indígenas guaraníes nunca causaron este revuelo. Dios ¿Verdad? mío. Ahí ven la influencia que tiene Estados Unidos en nosotros. Pasa que una cosa, pues, viste famoso, uno siempre se fija más en la vereda del vecino que en la vereda propia. Te juro. Entonces, eso nomás es tipo, al ser uno de los países más importantes, o sea, uno de los que maneja mayormente la economía mundial, por así decirlo, que haya un revuelo tan grande, es como que, hija de mil, el primer mundo se está cayendo y qué sé yo. Y es tipo, en Latinoamérica hace años está así, gente, y a ustedes nunca les importó. Entonces es como que la doble moral. En fin, la hipocresía.
Y se el meme del perrito. Exacto. Es así. Es que no hay otra forma de describir lo que pasa, no hay otra forma. Y quién sabe, yo ando con mis teorías conspirativas, quién sabe realmente qué hay detrás de todo esto. ¿Está armándose un nuevo poder hegemónico mundial? No lo sabemos. Se están reacomodando piezas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nosotros nos estamos preocupando por las revueltas sociales. Ando desconfiada en estos días. Y Es que con así las no. cosas así, Sí, profe. Con razón. Sí, pero independientemente de todas estas cuestiones que podemos armar o tejer alrededor de lo que está pasando en los Estados Unidos, como una muestra importante del poder social, en serio ninguna vida tiene que cobrarse por una circunstancia como el racismo. Ninguna vida. Y así tal y cual como dijiste, Augusto, también esas vidas importan. Esas y cualquier vida, porque para eso todos somos iguales. Iguales ante la ley y tenemos que exigir exactamente el mismo respeto para A, B, C o cualquiera de los 6 millones de habitantes, 6 mil millones de habitantes que somos en este universo, en este mundo, pues así tiene que ser. Entonces, igual, como se notan las desigualdades, ¿no? Este es el Y momento sí, profe. en el cual se Y resalta. también así depende cómo es la política en ciertos países, porque y bueno, esto ya se explica por sí solo. Porque ¿a qué te referís? Explayate. Esa es mi palabra preferida. Expláyese. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esto, en cuestión de contenido, ¿sí? Y luego retomamos con nuestro diálogo de charla. Miren, aquí les preparé algunos temas puntuales para conversar hoy en nuestra sesión, considerando lo siguiente. Artículo 28 de la Constitución Nacional, ¿sí? Acuérdense, como siempre, esta es nuestra base que habla del derecho a informarse. Constitución Nacional, entonces, artículo 28. Tengan siempre presente ustedes que esto está enmarcado en la normativa de carácter internacional. ¿Cuál? Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, y Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 13. ¿Ya? Acuérdense. Tengan siempre presente eso. Este es el contexto en el cual se desarrollan nuestro articulado referido a las libertades que tienen que ver con la información y la comunicación a partir del artículo 25 y siguientes, 25 iniciando con la libertad de expresión, hasta el que nos interesa puntualmente hoy retomar, que es el 28. Fíjense que cuando hablamos del artículo 28, que es el derecho a informarse, siempre hacemos referencia a que todas las personas tenemos las facultades de buscar, emitir y recibir información, ¿sí? Y en ese contexto la información tiene que ser veraz, ecuánime y responsable. Esas son las características que tiene que tener la información. Pero, ¿realmente nosotros de dónde vamos a obtener información con esas características? Bueno, hay fuentes públicas de información y también hay fuentes privadas de información. Bueno, las fuentes públicas de información son libres para todos, lo dice puntualmente nuestra Constitución Nacional y lo habíamos tocado también, creo que si mal no recuerdo fue en el primer parcial. Entonces, fuentes públicas de información libres para todos. Este es el ítem sobre el cual va a desarrollarse nuestra clase de hoy. Y las fuentes privadas de información sí requieren un permiso expreso para su obtención y su difusión también. ¿Ya? Tener eso siempre presente. Entonces, en el contexto del desarrollo del derecho a la información y a la comunicación, necesitamos identificar dos principios fundamentales. Estos dos principios son el principio de transparencia del Estado, ¿ya? Y también el principio de máxima publicidad. Permiso un segundo. Ahí. Máxima publicidad.
Entonces, estos dos principios se aunan en lo que se conoce como el acceso a la información pública. ¿Mm? Acceso a la información pública. Tiene entonces dos principios. Profe, ¿puedes repetir, por favor, los principios? Es así de grande, en el contexto globalizado. ¿Sí? El contexto. Primero, derecho a la comunicación y a la información, ¿sí? Que es el 28, derecho a informarse. Y en ese contexto, el acceso a la información pública. El acceso a la información pública tiene dos principios básicos. Esos dos principios son, uno, tengo por acá creo. No sé por qué no les comparto nomás la pantalla, ¿verdad? ¿Ustedes ven la pantallita? Por favor. Sí, sale, sino que tipo quiero escribir nomás y como que de repente me pierdo para estar escribiendo, yo me pierdo la explicación y es no me di tipo... cuenta y no les compartí. Ahora ustedes ven un Word. Ahora sale lo que es la Constitución, o sea, el artículo 29. Espérenme un ratito entonces, voy a cambiar. Voy a arrancar bien, no vaya mi hoja. Ahí, voy a cambiar y entonces van a poder ver. Estaba compartiendo el otro. Compartir pantalla. Un ratito. Ahí. Compartir. Ahí. Una esquemita, ¿sí? Nada, solamente para tener presente los dos principios rectores, ¿sí? Que son, por un lado, el principio de transparencia del Estado y por otro lado el principio de máxima publicidad. Estos dos les decía que son los principios del acceso a la información pública. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, tengan presente siempre que el principio de transparencia del Estado lo que hace es exigir que todas las fuentes de información pública sean absolutamente libres para todos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cualquier persona tiene que poder acceder a los datos que están contenidos en esas fuentes públicas. Pero, ¿cuáles son las fuentes públicas? Bueno, desde el año 2014 las fuentes públicas están descritas en una ley, ¿sí? Que es la ley, a ver un poquito, 5.282 del año 2014, si mal no recuerdo, y su decreto reglamentario. Enseguida les voy a confirmar, pero sí, es 5.282. Allí, a ver si mal no recuerdo, a partir del artículo 8 en adelante, están descritos por entidad del Estado cuáles son los datos que tienen que estar absolutamente difundidos. Pero enseguida vamos a ir hacia eso. Acá estábamos en el principio de transparencia, identificando entonces cuándo hacemos referencia a esto. Entonces, todas las fuentes públicas del Estado deben necesariamente ser accesibles, ser públicas. Entonces, eso va a llevar a la transparencia del Estado. ¿Qué implicaba esto? Que, sí, transparencia, que cualquiera de nosotros tiene la potestad de acceder libremente y sin ninguna reprimenda a los datos que están producidos en estas fuentes públicas. Y justamente para complementar el principio de transparencia del Estado, está el principio de máxima publicidad, que lo que hace es hacer que el Estado sea proactivo en el sentido de difundir la información y hacer llegar a todos los entes y organismos públicos los mismos datos que se solicitan. Por ejemplo, el informe de gestión anual o la memoria anual de un determinado ministerio tiene que difundirse a todos los demás ministerios para que se conozca y se difunda. Entonces, y a la vez hacer llegar a la ciudadanía a través de los distintos medios. Hoy por hoy se utiliza Internet, ¿no? Es mucho menos costoso para el Estado y garantiza la llegada efectiva de esos datos a la ciudadanía. O al menos que esté allí disponible, ¿no? Pero fíjense, estos dos principios, si bien son dos, están concatenados y uno impulsa al otro.
El principio de transparencia del Estado es el deber del mismo Estado, ¿sí? Es su deber. Y el principio de máxima publicidad lo que hace es impulsar al Estado a que efectivamente pues difunda esa información. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló, perdón? Bueno, seguimos entonces. Esos dos principios tenerlos presentes, ¿sí? Acuérdense, pueden ejemplificar si quieren en el examen, no hay problema, porque eso probablemente sea tema de examen, ¿ya? Entonces. Profe, no es que, entonces pueden, tipo, vamos a tener que ejemplificar, así que. Está bien, está bien. Yo les doy la posibilidad. Véanlo de ese modo. ¿Sí? Bueno, entonces los dos principios rectores, principio de transparencia del Estado y principio de máxima publicidad. El deber del Estado es garantizar el principio de transparencia y la máxima publicidad lo que hace es impulsar a que en efecto se cumpla y llegue a todas las personas los datos que ofrece la misma transparencia, ¿sí? A través de los distintos entes del Estado. Entonces, en ese contexto, tener siempre presente que las fuentes públicas de información son libres para todos. ¿Sí? Esto está descrito en el artículo 28, ¿sí? Artículo 28, y no es poca cosa. No es poca cosa. Por el contrario, el artículo 28 tiene una larguísima historia, porque, les voy a compartir otra pantalla ahora, porque no siempre el acceso a la información pública estaba, garantizado de la manera en que hoy lo está, en donde tenemos una ley, otra ley, un decreto, un reglamento por aquí, reglamento por allá, oficinas de transparencia por todos lados. No. Miren, eso les cuento que tiene una historia muy reciente. Miren, imagínense que esta ley, la ley 5.282 es del año 2014, entró en vigencia en el año 2015. Estamos en el 2020 apenas, pero es re jovencita, apenas está en el preescolar. Entonces, esto significa, ¿sí?, que en ese mismo sentido, para todas las entidades que tienen que aplicar en efecto esta normativa, va a requerir un aprendizaje. Va a requerir un aprendizaje. Y no nos queda otra, digamos, que a los ciudadanos tratar de apoyar en ese aprendizaje y exigir que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Porque esa es la manera en que nosotros los ciudadanos podemos apoyar, podemos ayudar al Estado en el cumplimiento efectivo. Marcando, indicando, ¿sí?, diciendo, esto no se está cumpliendo, señores, tienen que mostrarlo de esta manera o de la otra manera. Esa tiene que ser la manera en que nosotros aportemos a el fortalecimiento de la estructura legal de nuestro país. Sobre todo en estas cuestiones de transparencia. Miren, nosotros nos llenamos la boca hablando de transparencia, pero la realidad es que no se cumple de esa forma, ¿ya? Esa es la realidad. Duele un poco, ¿no? Cuesta un poco, es cierto, pero no es imposible. A ver, les voy a compartir acá, para tener presente un poquito de la historia nada más de lo que era antes el acceso a la información pública, que estaba netamente relacionado con el ejercicio constitucional que otorga el artículo 28, ¿sí? Pero antes se hacía a través de la Defensoría del Pueblo. Si ustedes o cualquier persona quería ejercer su derecho constitucional avalado por el 28, tenía que acercarse a la Defensoría del Pueblo, ¿sí?, que enseguida les voy a mencionar entonces qué es la Defensoría del Pueblo, completar un formulario, así a puño y letra, completarlo, adjuntar algunos datos que pedían allí, como fotocopia de su cédula de identidad, identificarlos perfectamente a ustedes, y sobre todo, y lo peor de ese formulario, es que ustedes tenían que completar cuál era su interés puntual en querer conocer datos del Estado.
¿entienden? O sea, ustedes en ese formulario tenían que completar así con su puño y letra por qué querían efectivamente conocer esos datos. Bueno, algo es peor que nada, ¿no? Convengamos, bueno, algo es peor que nada. Nuestra democracia sigue siendo joven, cuando eso no teníamos una ley específica que hacía referencia al acceso a la información pública, mucho menos que refería a la transparencia. Hasta que en el año 2008, 2007 en realidad, finales de 2007, el concejal sanlorenzano Telles se le ocurrió decir, yo quiero saber cuántos funcionarios tiene la municipalidad de San Lorenzo y también quiero saber qué hace cada funcionario y cuánto dinero gana. Esto se replicó en otros 2 municipios, siendo más adelante, en aquel entonces, ¿no? La unificación de las causas llevadas por la Defensoría del Pueblo entre la Municipalidad de San Lorenzo y la Municipalidad de San Antonio también. Ambos municipios fueron investigados, digamos, por la misma causa judicial. ¿Y qué pasó? Entonces, dijo, quiero conocer. Y obviamente jamás nadie le hizo caso, ¿no? Pasó un mes sin respuesta, presentó un urgimiento, salían los medios de comunicación, la radio, otra radio, presentaban escritos, volvió a la Defensoría del Pueblo, no, cuando eso estaba Paz Monge era el defensor del pueblo, no Miguel Godoy el que es ahora. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con todo eso? Si no podía obtener la información que necesitaba, siendo que la Constitución en el 28 se lo permitía, y había, pero impresionante cantidad de normativa internacional que avala la emisión de la información. Y se encontró un mecanismo, que es el mecanismo del recurso de amparo, para que efectivamente se pueda cumplir el derecho de estas 2 personas ciudadanas inocentes, interesadas en conocer cuál era el plantel de funcionarios de ambos municipios y sus salarios sobre todo. Se judicializó a través de un amparo. ¿Y saben qué? En el año 2013, la Corte Suprema de Justicia falló, luego de pasar por todas las instancias judiciales, ¿no? Falló a favor de ellos, ¿verdad? De Telles y de la Defensoría del Pueblo. En ese entonces ya era quien impulsaba el juicio. Falló a favor y ese fallo es histórico y es el que es de referencia en el Paraguay para justamente referir al acceso a la información pública, porque fue el primero que puntualizó en un texto jurisprudencial que el derecho a la información es un derecho humano y que está por sobre los demás, inclusive por sobre la privacidad del funcionario público de tener en resguardo el monto, ¿sí? El monto de dinero que percibe mensualmente. Pero ¿qué se hizo entonces en este fallo? Allí se identificó también que efectivamente el funcionario público se debe a la ciudadanía, ¿entienden? Es decir, el funcionario público tiene que poder mostrar libremente, abiertamente y sin ningún tipo de restricción cuánto gana, cuáles son sus funciones, cuál es su horario, ¿entienden? Esa es información pública. Entonces, al ser información pública, catalogada como información pública, pues va a caer bajo el yugo, por así decirlo, del artículo 28 y al indicar las fuentes públicas de información son libres para todos. ¿Entendido? ¿Quedó bien claro? Esperen que les voy a compartir esto un ratito.
¿Dónde está? Aquí. Permítanme un segundo. Compartir. Porque no sé si acá, a ver, se llega a ver. Estos enlaces, no sé si se cambió. ¿Logran ver una página del Poder Judicial que dice acuerdo y sentencia número 1306? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, esta es la, o sea, se llama acuerdo y sentencia, es el nombre legal que tiene una resolución judicial de segunda instancia, de tercera, en el caso puntual de esta ya llegó a tercera instancia, en donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue el que decidió, con votos en disidencia de igual manera, hacer lugar al pedido de estos ciudadanos y proporcionar la información que les había mencionado recién, que había sido pedida por ellos, ¿sí? Entonces, considerando estos aspectos, enseguida les voy a pasar esto para que ustedes tengan tengan con ustedes el acuerdo y sentencia, por si en algún momento quieran leer. Es una información muy, muy valiosa y sobre todo por cómo se abordan los derechos fundamentales, el derecho a la comunicación especialmente. En este otro espacio, que ahora les cambié, esto todo está en la página web de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? O sea, no es información restringida, al contrario, es información pública. Entonces, también tienen un detalle por ahí de la normativa que se toca con respecto a este tema, ¿sí? Aquí van a encontrar una redacción de esto mismo que yo les estoy comentando en general, ¿sí? Y acá, espérenme un ratito, en esta otra pestañita que también les voy a publicar, está en la evolución normativa de nuestro estado. Se llegó a documentar a partir de la existencia del acuerdo y sentencia que les mencioné recién, que efectivamente se necesitaba documentar de una manera diferente el libre acceso a la información pública, porque ya no podía dejarse al libre albedrío de los jueces otorgar o no determinada información o sesgar algunos datos y otros no. Entonces necesitamos una normativa que sea mucho más efectiva en cuanto al tratamiento de la información, el acceso a la información pública. Y se construyó, fundada en normativa internacional, específicamente normativa de la Unión Europea y con algunos lineamientos del derecho anglosajón. Nuestra ley, la 5.282 del año 2014, ¿sí? Esta ley se llama Ley del Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. ¡Wow! Tiene un nombre, madre de Dios, ¿eh? Espectacular es un nombre. Bueno, esta ley, ya les decía hace un rato, es una ley súper jovencita, está en preescolar, recién tiene 5 añitos. Ay, espérenme que dice que nos estamos quedando sin tiempo. A ver, les voy a comentar brevemente sobre esto y en nuestra segunda, después del recesito, les voy a hablar sobre la Defensoría del Pueblo. Bueno, esta ley de transparencia lo que hizo fue, miren, o sea, van a encontrar en sus, es una ley súper corta, no tiene muchos artículos, pero ya en el primero, lo primero que dice, la primera línea, fíjense que refiere a que va a reglamentar, es decir, va a establecer las pautas para el artículo 28 de la Constitución Nacional, ¿sí? Para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información pública, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta ley? Va a documentar en su texto plazos, procedimientos, va a aclarar la terminología que se utiliza en cuanto al acceso a la información pública y sobre todo va a crear
oficinas específicas en cada uno de los ministerios que van a ser una suerte de boca de información para difundir, ¿sí? Difundir todos los datos que vayan a surgir a partir del acceso a la información pública, ¿ya? Entonces, imagínense, a partir de que entró en vigencia esta normativa en el año 2015, a pesar de que es de 2014, cuando entró en vigencia en el 2015, ¿qué hizo esta ley? Creó entonces oficinas de transparencia en cada uno de los ministerios, en cada una de las oficinas y dependencias del Estado. ¿Para qué? Para que el ciudadano interesado pueda acceder, ¿sí?, abiertamente a solicitar la información que requiera en esos espacios públicos, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, si ustedes quieren saber cuánto está ganando el ministro de Educación en estos momentos, bueno, está la Oficina de Acceso a la Información Pública, así se llama, Oficina de Acceso a la Información Pública, en el Ministerio de Educación. Entonces, ustedes se acercan allí y a partir de la aplicación del procedimiento, ellos en un plazo no mayor a 15 días hábiles, ¿sí?, no mayor a 15 días hábiles, tienen que proporcionarles a ustedes, solicitantes, la información requerida. Y esa información se proporciona de manera impresa, si ustedes así lo desean, o digital, si así lo desean. ¿Entienden? O sea, ellos están obligados a entregarles la data en un plazo no mayor a 15 días hábiles. ¿Y qué pasa si es que no les entregan? El ministerio está sobrecargado de trabajo, no les puede entregar la información que ustedes requieren. Bueno, ¿saben qué hace la ley? Que eso está buenísimo. La ley le da el estatus de silencio de la administración. Así se llama. Silencio de la administración. Entonces, ¿qué hace? Dice que el Estado se niega a entregar esa información y habilita a una sanción a esa entidad, a ese organismo del Estado, por no haber cumplido su obligación de transparencia y entregado la información en tiempo y forma. ¿Entienden? Y esto, ¿cómo se subsana? Lo primero es un apercibimiento, ¿no?, para esa entidad que no entregó la información. Pero lo segundo, habilita una intervención de la cartera del Estado. Por suerte no hay sanción pecuniaria, porque si no vamos a tener que terminar pagando nosotros, ¿verdad? Pero habilita una intervención para que en efecto esa oficina deje de ocultar información y entregue todo lo solicitado de acuerdo a cada uno de los datos que fueron requeridos. ¿Entienden cómo es? Y en una de las actualizaciones, pero es que no recuerdo muy bien qué número es la normativa, pero fue en el año 2017, a principios de 2017, entró en vigencia, voy a buscar y les voy a decir exactamente el número. Obliga a que todas las carteras del Estado tengan su página web, y en su página web un mínimo de información requerida. Y este mínimo de información requerido es todo lo que está descrito en esta ley 5282 y sus artículos, ¿verdad? Miren acá, el 1, el 2, pueden ver la ley, ¿verdad? El artículo 1 dice el objeto de la ley. El artículo 2 habla de las definiciones, da una suerte de glosario para identificar exactamente cuáles son las fuentes públicas de información. Bueno, pues acá lo describe, es en efecto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Nada más que los 3 poderes del Estado en democracia. ¿Se imaginan? O sea, todo es público, en síntesis. También las Fuerzas Armadas de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Contraloría, el Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay, en serio. Bueno, así lo dice. Banco Central del Paraguay
entidades financieras, y etcétera, etcétera. Miren, universidades nacionales, comisiones mixtas, entidades binacionales, ¿qué tal, Ellos tanto que no quieren mostrar sus datos, y bueno, y también describe qué es la información pública. También hace referencia a la difusión, alcance y gratuidad. Ninguna es que a ustedes se les proporcione la información no tiene ningún costo, es gratuito. Bueno, y la responsabilidad en general. Bueno, aquí en el 6 hace referencia con el nombre de autoridad de aplicación, pero puntualmente habla de que el órgano competente para asegurar la administración de la información solicitada es la Oficina de Acceso a la Información Pública, que está ubicada en cada una de las carteras del Estado que están mencionadas en el artículo, en los artículos más arriba. ¿Sí? En el 2, en el inciso que habla sobre las fuentes públicas de información. Y aquí en este, que les decía, a partir del artículo 8 en adelante, está la información mínima que tienen que tener difundida en las distintas fuentes de información. Fíjense que la información mínima, nada más y nada menos que facultades, deberes y funciones, marco normativo, descripción general de todo y cómo se toman las decisiones, hasta eso, ¿no? Listado de todas las personas y sus funciones, las funciones que forman parte de esa cartera del Estado y sus funciones, además del salario que perciben, las auditorías, informe de los viajes, convenios, y tienen Q incisos para leer. Y en el 9 ya hace referencia a la información mínima del poder legislativo, ¿sí? Luego en el 10 del poder ejecutivo, lo mínimo que tienen que tener a disposición, fíjense, yo digo mucho, y el poder judicial, lo mínimo que tiene que, permítame un segundo que veo acá un mensajito, un ratito. Enseguida te contesto, Mercedes. Permítame un segundo. Bueno. Y a partir del artículo 12 en adelante está la descripción del procedimiento exacto que tenemos que seguir los ciudadanos para acceder a la información pública a través de las oficinas y también la información interna de cómo el Estado y las carteras del Estado tienen que proporcionar esa información. Chicos, denme un ratito, en 10 minutitos, un poquito menos de 10 minutitos, les paso el enlace nuevo porque ya nos estamos por quedar sin tiempo, ¿sí? Enseguida nos vemos otra vez. Bárbaro. Nos vemos enseguidita entonces.